Bueno, en Venezuela siguen sucediéndose acontecimientos que son de mucha importancia, ¿no? Y que nosotros todos tenemos que ponerle mucha atención, sobre todo los que de alguna u otra manera hemos estado dándole seguimiento, ¿no? A la problemática por la que atraviesa ese hermano país y sobre todo, valga la redundancia, los que tenemos el deseo y la necesidad de que ese pueblo sea libre en algún momento, como tiene que ser necesariamente. Ya hay una lucha, se ha producido una lucha, podríamos decir que una lucha intestinal en cuanto a lo que tiene que ver con el aspecto político, es decir, con lo político en sentido general, puesto que ya en los alrededores de Miraflores, ¿no? Obviamente hay una competencia desleal, podríamos decir, porque cada quien está procurando de alguna u otra manera obtener o ganar un puesto en las próximas elecciones, el próximo mamotreto, ¿no? Que armará el régimen chavista y que buscará la manera de posicionar en distintos puestos, ya sea como gobernador o como alcalde o como concejal, ¿no? Algunos, bueno, de la población, ¿no? En sentido general, a gente que corresponde o tiene que ver de alguna u otra manera con Diosdado Cabello. Es decir, que las cosas en el PSUV, en el partido como tal, no andan muy bien porque hay mucha gente que aspira, hay mucha gente que desea estar u ocupar una posición, pero recuerden ustedes que Nicolás Maduro, todo su poder o todo el poder lo pasó a Diosdado Cabello en cuanto a lo que tiene que ver con las personas que aspiran o van a aspirar a un puesto específico de elección, entre comillas, ¿no? Y que va a permitir que, bueno, pues ocupen las gobernaciones, las alcaldías, los concejales y todo lo demás. Es decir, hay una lucha que, como decíamos hace un momentito, intestinal, se viene produciendo precisamente en Venezuela en este momento. Y como si fuera poco, es decir, para agregarle un poquito más de sal a la herida que en este instante el régimen está poseyendo, ¿no? Y que cada vez más es más profunda, Nicolás Maduro, obviamente, se ha expresado prácticamente rogando, ¿no? Como quien dice, a los Estados Unidos. Él dice que su problema no es exactamente con los americanos como tal, sino más bien con el imperialismo. Y dice que el problema de ellos es con el imperialismo, ¿no? Es decir, la enemistad con los Estados Unidos no es con los americanos como tal, es con el imperialismo. Entonces, en función de eso, hacía mención de la compañía petrolera Chevron, que fue, bueno, el contrato como tal para operar en Venezuela fue rescindido por el presidente Donald Trump, y que esto, por supuesto, le ha causado una situación de muchísima dificultad al dictador Nicolás Maduro, puesto que unos 400 y tantos millones de dólares que entraban precisamente a Venezuela todos los meses, y que ellos sencillamente líquido, ¿no? Utilizaban en su beneficio, ya no los están percibiendo. La empresa como tal se marcha, y decía Nicolás Maduro que ellos han tenido negociaciones con esta compañía por casi 100 años y que ellos estarían en disposición incluso de seguir operando, o que la misma pueda seguir operando desde Venezuela 100 años más. Es decir, él no tiene problema con que ciertamente esto se pueda producir o se pueda alargar. Claro, ¿qué problema va a tener? Es una manera de rogar de alguna u otra forma al presidente Donald Trump, a los americanos, al imperialismo, como él dice, ¿no? Para que la compañía Chevron, que utiliza toda su tecnología desde Venezuela para extraer el petróleo y exportar, y que por supuesto, llevar hacia los Estados Unidos, y que genera una gran cantidad de dinero al régimen, con lo cual han venido sustentándose desde hace un tiempo, ya no los están percibiendo, y es esto
precisamente lo que de alguna u otra forma tiene a Nicolás Maduro, ¿qué le digo? Casi rogando, ¿no? Casi pidiendo de rodillas el hecho de que, bueno, él dice que no le interesa, pero bueno, necesita obviamente, ¿no?, esa cantidad de dinero. Y mientras hace mención de esto, Jorge Rodríguez, entre otras cosas, de forma, yo digo que hasta una burla, ¿no?, dice él que los teléfonos no paran de sonar, es decir, no paran sí, eso mismo, en todo momento, refiriéndose a otras compañías que desean ocupar la posición que deja Chevron. Incluso hace mención de Petróleos de Venezuela, entre otras cosas, que no tendría, o que bueno, sí, los campos están ahí y podrían sencillamente ocuparlos, pero la tecnología como tal que utilizan los americanos, vamos a decir así, Chevron, pues no es justamente la tecnología con la que cuenta Petróleos Venezolanos. Es decir, que no es tan fácil como ellos ciertamente lo pintan, y como dicen que hay una gran cantidad de empresas llamando cada día con el deseo de ocupar u obtener esa posición que está dejando Chevron en este momento en Venezuela. Eso es mentira, es una forma de chantaje, ¿no?, que utiliza o que está tratando de utilizar Jorge Rodríguez para que de alguna u otra manera el gobierno de Donald Trump se recule, ¿no?, de hacia atrás y entienda, bueno, pues si no estamos nosotros va a ocupar otra compañía y no podemos permitir que eso se acontezca. Eso es totalmente falso. Es un mecanismo que utiliza precisamente Jorge Rodríguez de chantaje para tratar de alguna u otra manera de detener lo que se está aconteciendo en Venezuela. En Venezuela es sencillo, señores. Está llevándose un proceso que de alguna u otra manera tiene que dar y dará al traste con la caída, ¿no?, del régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro incluso hacía mención de que el retiro de Chevron, entre otras cosas, de Venezuela ha afectado, oiga bien, ha afectado de manera significativa el traslado de cientos y cientos de venezolanos, y él hacía mención incluso del deseo, ¿no?, de la necesidad y de lo mucho que él deseaba que esos venezolanos fueran traídos de nuevo, ¿no?, a su patria, y hacía mención incluso hasta de los presos, es decir, los presos que están en los Estados Unidos, los venezolanos como tal que pernotan en los Estados Unidos, los venezolanos que yo tenía o tengo muchos deseos, decía él, de que retornaran nueva vez, pero el retiro de Chevron, dice él, que ha afectado y afecta el posible regreso de estos venezolanos una vez más a su tierra, porque las naves o las aeronaves que de alguna u otra manera viajaban a los Estados Unidos a procurar, ¿no?, pues a estos venezolanos, no pueden hacerlo en este momento. Me imagino que esto tendría que ver desde el punto de vista de él con los costos, ¿no?, que tienen todos y cada uno de estos viajes. Es decir, que las cosas como tal a Venezuela se le están poniendo cada día un poco más difícil, ¿no? Y yo pienso que, bueno, Donald Trump en cualquier momento es parte del deseo, ¿no?, que él tiene como tal, me imagino que utilizará, si es necesario, aeronaves norteamericanas para de alguna u otra manera llevar hacia Venezuela a los venezolanos que van a ser repatriados o que podrían ser repatriados, ¿no?, en cualquier momento. Y ojalá y esto no sea así. Ojalá y que solo se produzca la repatriación de gente que de alguna u otra manera tiene que ver o tiene asuntos pendientes con la justicia, y que el venezolano como tal que se encuentra en este momento en los Estados Unidos y que está allí porque no puede estar en su país como consecuencia de los hechos y los acontecimientos que allí se registran diariamente, de persecución, de tortura, de hambre, y muchas otras cosas más. Esos que han emigrado, esos que se han ido, esos que han decidido marcharse, ¿no?, de Venezuela para ir
hacia otros países, en este caso Estados Unidos. Ojalá y pues esta gente pueda seguir, ¿no? Pueda seguir ciertamente viviendo, ¿no? en los Estados Unidos sin ningún problema, hasta tanto el régimen, que yo digo que no le queda tanto tiempo como mucha gente entiende que le queda, sencillamente salga, ¿no? O se pueda salir de alguna u otra forma de él mismo. Hay una confrontación, nueva vez, obviamente, se produce una de tantas confrontaciones que se ha producido y que se produce entre el dictador venezolano Nicolás Maduro y Donald Trump. En este caso, obviamente, él utiliza, y yo digo que es otro chantaje más, el hecho de decir que no puede mandar las aeronaves a retirar a los venezolanos que allí están porque, bueno, se produjo el rompimiento de Chevron. Bueno, de alguna u otra forma, Nicolás Maduro ha querido vender la idea de que es una confrontación que se da entre los propios americanos, es decir, entre el gobierno del presidente Donald Trump y Chevron. Es decir, él quiere de alguna u otra forma tratar de dar a entender que es una situación que se ha producido entre ellos mismos, ¿no? Y no es real, eso no es así. Es más bien una situación que se produce entre los gobiernos de los Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, Chevron se va de Venezuela como consecuencia precisamente de la situación, ¿no? Por la que atraviesa ese país y por supuesto la forma en que se vienen manejando desde hace un tiempo hasta la fecha. Y por supuesto, desde hace un tiempo, ¿no? 25 años ya, ¿no? En el poder, de manera arbitraria, ¿no? Sujetando allí al venezolano, maltratando al venezolano como tal. Y por supuesto, Nicolás Maduro quiere sacar provecho de todo esto. Cuando dice que, bueno, mi único deseo era el de traer a los venezolanos que están en los Estados Unidos de vuelta a casa. Yo sueño, yo quería, yo anhelaba, yo deseaba que esa gente retornase de nuevo, los presos, los que están allí, los que van a ser deportados y todo lo demás. Mentira, es otro chantaje más utilizado por el régimen de Nicolás Maduro para tratar de alguna u otra manera de que el gobierno del presidente Donald Trump sencillamente se eche hacia detrás y no permita que la compañía Chevron como tal se marche. Y ustedes saben que el contrato de Chevron, obviamente, se firmaba, ¿no? A sí mismo, cada mes se renovaba cuando no había ningún tipo de dificultad. En este mes se renovó, pero obviamente se tomaron medidas para que finalmente no se pudiese cumplir el mismo. Es decir, como tal, el contrato se renovó a sí mismo, ¿no? Una vez pasada la fecha, pero luego pues se tomaron algunas medidas, el gobierno del presidente Donald Trump tomó algunas medidas y en función de esas medidas obviamente fue revocado en su totalidad el mismo y todo lo que allí funciona en Venezuela como tal de Chevron será retirado en los próximos 6 meses precisamente de Venezuela como tal. Reitero una vez más, y eso ya es de conocimiento de todos ustedes, es justamente el hecho de que Venezuela deja de percibir unos 400 y tantos millones de dólares líquidos, dólares que ellos utilizaban precisamente de manera personal, o sea, de su uso, ¿no? Continuo, ¿no? Personal, y que ustedes saben que realmente no llegaba a la población en sentido general. Por eso la gente se iba, o por eso la gente se va de Venezuela, porque es solo un grupito el que está exhibiendo y el que muestra la bonanza. Obviamente, el que está o forma parte del régimen, de la cúpula del dictador Nicolás Maduro, el que forma parte de esa cúpula como tal, que todos se han enriquecido de forma ilícita y que lo han venido haciendo obviamente en perjuicio de la población en sentido general. En este caso, obviamente, un dinero que entraba
a Venezuela y que le pertenece a los venezolanos como tal, a todos, y que sabemos que el régimen de Nicolás Maduro se ha robado ese dinero, se está robando ese dinero. Ha venido hace mucho tiempo robándose ese dinero, es decir, llevándose, ¿no?, a sus arcas, obviamente, esa cantidad de dinero y mucho más que han estado recibiendo de parte de la compañía norteamericana Chevron. De forma que Nicolás Maduro ha gritado, ha dicho muchas cosas negativas, ¿no?, en contra precisamente de el imperialismo. Escuche bien, el imperialismo. Él no habla de los norteamericanos, dice él. Su problema no es con los norteamericanos, su situación es con el imperialismo. De manera que, bueno, pues así son las cosas, así van las cosas en Venezuela. Parecería ser que Nicolás Maduro ha tenido unos días bien duros a propósito de su apellido y que, pues, de alguna u otra manera esto nos muestra que el régimen no va a resistir mucho tiempo. Cada vez va a estar un poco más acorralado, un poco más asfixiado y obviamente una vez pasen las elecciones en donde se va a determinar quiénes son o serán los nuevos gobernadores, alcaldes, concejales y todo lo demás, ahí viene otro pleito más, otra situación más, porque es obvio que hay mucha gente que quiere estar o formar parte del Congreso, ¿no?, del Parlamento como tal, pero los que son o los que estarán allí son gente que serán seleccionados por Diosdado Cabello, que yo siempre digo, es el hombre duro en Venezuela y el hombre que de alguna u otra manera está llevándose o alzándose con el poder cada día. Así que así son las cosas y así van las cosas en Venezuela. Y como decía, cada día pues más pata arriba y cada día con mucho más situaciones. Nicolás Maduro, Donald Trump enfrentados como tal, nueva vez, otro capítulo más y por supuesto Maduro incómodo, muy incómodo, y en medio de esa incomodidad obviamente ruega pues a los norteamericanos y a Chevron que no se vaya. 100 años más, dice Nicolás Maduro, que estaría dispuesto a permitir que ellos operen en Venezuela.